Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todas las personas a esta masterclass Dejando atrás la culpa al comer. Muy, muy emocionada de estar aquí para empezar hoy con este proyecto, con este reto que va a durar una semana. Ahorita estaremos dando todos los detalles, vamos a dar unos momentitos para que se una la gente. ¡Ay, un montón de gente! ¡Qué emoción! ¡Qué gusto, qué gusto! Yo estoy muy, muy, muy emocionada. Este es digamos, el arranque, el banderazo para el reto Dejando las dietas para siempre. Como estuvimos anunciando, vamos a empezar con esta masterclass. Y de aquí arrancamos hacia el reto y les voy a estar contando todo. Gracias, saludos. Ay, cuánta gente conoce. Hola, mi Arge, desde Seattle también alguien. Buenas noches. Ay, qué emoción, qué emoción. Sí, me están poniendo ahí si están a tiempo de unirse al reto. Sí, sí están a tiempo. Todavía lo vamos a decir al final. Espérense al final de la clase, donde les voy a decir cómo unirse al reto para las personas que aún no estén ahí. Y bueno, pues muy emocionada de hacer esta clase, este live. La verdad es que es raro, generalmente los lives y los vivos los hago siempre acompañado de alguien más. Y esta es de las pocas veces, creo que alguna vez lo hice en el pasado, en que lo voy a hacer sola. Hola, mi secre. Entonces, bueno, pues ya estoy aquí lista para empezar esta clase. Agradecer también a Vic, que tuvo la confianza en mí y que gracias a Vic estamos lanzando todo este proyecto con mi audiolibro nuevo que se llama Tú no le fallaste a las dietas te fallaron a ti. Así es que bueno, pues vamos a empezar, vamos a arrancar esta clase. Esta clase tiene como propósito darte herramientas concretas y específicas para poder dejar atrás la culpa al comer. Y es que, de verdad, se los digo, es posible soltar la culpa al comer, de verdad se puede. Y a mí me encantaría que si hay alguien aquí que haya pasado por este proceso y haya soltado esta culpa al comer, que nos lo haga ver para que la gente que no ha logrado todavía soltar esa culpa pueda motivarse sabiendo que eso es posible, ¿no? Porque sí es posible, porque yo he visto gente que ha soltado esta culpa al comer. Y bueno, vamos a dar en esta clase herramientas, esa es la idea, y es el primer paso, como les dije, para de aquí empezar ese reto, que el reto tiene la intención de dejar las dietas para siempre, ¿ok? Miren, aquí ya tenemos a alguien que dicen, sí, yo sí se puede. Arge dice, yo ya estoy libre de culpa al comer. Entonces, que sepan, te estoy viendo comiendo un pan con queso desde Chile, qué emoción, qué emoción. Se es muy feliz al hacerlo, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero vamos a definir qué es la culpa, ¿no? Y les traje la definición de la RAE. Dice, es la acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Es decir, la culpa es una emoción que aparece, ¿sí? Porque siento que hice algo o dejé de hacer algo que dañó a alguien, ¿no? Por lo tanto, es una emoción que, si nos ponemos a pensar, es una emoción necesaria. ¿Por qué es una emoción necesaria? Porque es bueno que sintamos culpa cuando hacemos algo que lastima al otro. O sea, qué bueno que siento culpa si dañé a alguien, si lastimé a alguien, si dejé de hacer algo que dañó a alguien, ¿sí? Y en esos momentos la culpa es una emoción que, claro, nos lleva a la reflexión y al poder reparar cuando hicimos un daño. No sé, está bien que yo sienta culpa, es correcto o es adecuado que yo sienta culpa. Nuevamente, si yo robé, pues sí, qué bueno que existe esa emoción, porque yo hice algo que éticamente está mal, que daña al otro, y esa sensación de culpa es la que quizás me puede llevar a reflexionar y a actuar de una forma distinta. Pero la pregunta aquí es, ¿en qué momento? ¿En qué momento nos hicieron creer que al comer estábamos dañando a alguien y que entonces tendríamos que sentir culpa? ¿Sí? Porque, como les digo nuevamente, es una emoción que es necesaria cuando hacemos un daño a alguien.
comer no está haciendo daño a nadie, ¿ok? Entonces, comer es uno de nuestros actos, de los actos más nobles y más primitivos de supervivencia. De hecho, si pensamos en cómo le haríamos más daño a nuestro cuerpo, pues le hacemos daño cuando dejamos de comer. Cuando no comemos lo suficiente, lo estamos dañando y lo estamos poniendo en riesgo. Y ahí la pregunta es, ¿por qué no sentimos culpa cuando dejamos de comer? Cuando hacemos dietas, por ejemplo. ¿Sí? En todo caso, sería más adecuado sentir culpa por dejar de comer, porque en ese momento no le estoy dando a mi cuerpo el alimento, los nutrimentos, la energía suficiente para funcionar. ¿Sí? Pero bueno, vamos a empezar esta culpa al comer, ¿de dónde surge? La culpa al comer tiene varias vertientes. Yo la divido así, en 5 vertientes. Nos han sembrado culpa al comer. ¿Alguien dice que no se oye? Nada más es Grace, o los demás me oyen, nada más quiero saber si me oyen bien. Quizás es un problema de Grace nada más. ¿Alguien que me diga por ahí? Bueno, espero que sí me estén oyendo, nadie contesta, pero sí se escucha, perfecto, muchísimas gracias, ok. Entonces, la culpa al comer viene por cinco vertientes que se me ocurrieron a mí ahorita que estaba yo preparando la clase. Una, viene del miedo a engordar. La 2, miedo a enfermar. 3, miedo a comer de más, lo digo entre comillas. 4, miedo a ser juzgados. Y 5, miedo a no estar comiendo de la forma correcta, lo digo entre comillas, ¿ok? Entonces vamos a analizar cada una de estas vertientes. Okay. La primera es el miedo a engordar. ¿Y por qué vamos a entrar en todas estas vertientes? Porque creo que para liberarnos de la culpa al comer, lo primero, lo más importante es entender de dónde viene esa culpa. Tenemos que entender por qué llegó a nosotros esa culpa. Porque nosotros, todos los que estamos aquí, de hecho todos los seres humanos del mundo, nacimos sin sentir culpa al comer. Sí, no sentíamos esa culpa. Es una culpa aprendida. Y de hecho nuestros primeros años de vida, la mayoría de nosotros no sentimos culpa al comer porque no se le daba valor moral a la comida en esos momentos. Esta culpa es algo que vamos aprendiendo a raíz de mensajes de cultura de dieta. Y los mensajes de cultura de dieta tienen que ver con estos 5 vertientes. Entonces vamos con el primero. El primero es, la culpa viene del miedo a engordar. Y bueno, ¿qué pasa? Claro, que primero hay que entender que vivimos en una cultura completamente gordofóbica. Es decir, en una cultura que nos ha hecho creer que lo peor que nos puede pasar es engordar o ser gordas o permanecer gordas, ¿sí? Y esta cultura gordofóbica también nos ha hecho creer que tenemos que monitorear y calcular y ser muy, muy meticulosos en cada bocado que metemos a nuestra boca como si fuéramos robots, contarlos, medirlos, pesarlos, porque si no, vamos a terminar engordando sin parar, lo cual es una absoluta mentira, eso no es cierto. Entonces, evidentemente la culpa al comer tiene muchísimo que ver con este miedo a engordar, porque nos han hecho creer nuevamente que cada bocado que metemos a nuestra boca tiene la capacidad de engordarnos o impedir que enflaquemos. Y entonces, claro, en un mundo donde uno de nuestros mayores miedos es engordar, empezamos, por lo tanto, a desarrollar culpa cada vez que comemos, sobre todo aquellos alimentos que se nos hizo creer que engordan, que también es un mito que los alimentos engorden, no hay un alimento que engorde per se, o sea, nadie engorda por comer un alimento. Nuestra alimentación se compone de diversos alimentos, hay alimentos con mayor contenido de calorías, con menor contenido de calorías, pero eso no quiere decir que un alimento por sí solo tenga la capacidad de engordarnos, ¿no? Entonces, primero reconocer que viene de este miedo a engordar. Ahora, este miedo a engordar también viene de la creencia, que también la cultura de dietas nos siembra esta creencia, de que nosotros podemos controlar nuestro cuerpo o nuestro peso. Esta idea de que yo puedo elegir cuánto pesar y que si no estoy adelgazando o si no soy delgada o delgado, es porque seguramente estoy comiendo mal o de más, lo cual es absurdo, eso no es cierto. El peso de una persona está regulado por más de 100 variables, la mayoría fuera de nuestro control, la enorme mayoría.
Hay estudios que hablan de que entre un 70 y un 80% de la regulación del peso corporal de una persona tiene que ver con genética y biología, es decir, cosas que no tenemos ni el mínimo control, ¿sí? Entonces, primero es romper con esta premisa de que nosotros podemos controlar nuestro cuerpo. Si la delgadez, ya lo hemos dicho muchas veces en esta cuenta, fuera una elección, pues todas las personas ya serían delgadas, porque ¿quién quiere ser gordo en este mundo gordofóbico? Y si las dietas para perder peso funcionaran, bastaría hacer una en la vida, ¿sí? Entonces, este miedo a engordar también, ¿qué es lo que ha sembrado en nosotros? Esa culpa al comer. ¿Qué alimentos? Justamente los alimentos que tienen más calorías, porque se nos ha hecho creer que esos alimentos tienen así como de manera así hasta como mágica esta capacidad de engordarnos, ¿no? Que si yo los como inmediatamente mañana, el otro día voy a amanecer pesando más, lo cual es ridículo, ¿no? Por supuesto que no funciona así. Entonces, nos damos cuenta cuando nos siembran este miedo a engordar, la cultura de dietas, nos damos cuenta que, de hecho, se deja de tratar esto de nutrición, porque no importa qué nutrimentos estemos consumiendo, no importa la calidad de nutrimentos que consumamos, lo que importa es que adelgacemos, se trata de no engordar. Y si para eso tenemos que comer lo mínimo posible o incluso comer menos de lo que nuestro cuerpo requiere, incluso tener deficiencias nutricionales, no importa, ¿sí? No importa siempre y cuando adelgacemos, siempre y cuando no engordemos. Entonces nos damos cuenta que ahí incluso lo que es mi profesión, la nutrición, queda completamente desvirtuada y devaluada, porque ya no se trata de nutrición, no se trata de aportar nutrimentos, se trata de cómo evitar calorías, ¿no? Y cómo evitar que comamos alimentos que, según esta cultura de dietas, nos llevan a engordar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esta cultura de dietas? Lo que termina haciendo es satanizar los alimentos altos en calorías y exaltar los bajos en calorías, aunque casi no aporten nutrimentos. Porque me da mucha risa cuando hablan de alimentos nutritivos y dicen, por ejemplo, la lechuga es un alimento nutritivo. Oye, la lechuga es un alimento que aporta muy, muy pocos nutrimentos. No quiero decir que sea mala, por supuesto que no hay alimentos buenos y malos, pero aporta muy pocos nutrimentos. Es casi agua, fibra, muy pocos nutrimentos. O sea, no es un alimento que nos aporte mucha nutrición. Pero esta cultura de dietas, digamos, ensalza, la vuelve un alimento supremo por ser baja en calorías, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esta satanización de los alimentos altos en calorías son los que justamente nos llevan a sentir culpa de cuando consumimos estos alimentos que la cultura de dietas sataniza, ¿no? Entonces esa es la primera vertiente, sentimos culpa por miedo a engordar, por la creencia de que si comemos vamos a engordar, que yo creo que ese es el principal, digamos, detonador de culpa, ¿no? Por el miedo a engordar. El segundo, que también tiene mucho impacto en la gente, es el miedo a enfermar. ¿Por qué? Porque se nos ha hecho creer que, así como hace rato decía, nos hicieron creer que cada bocado tiene la capacidad de engordarnos o hacernos adelgazar, también se nos hizo creer que cada bocado tiene la capacidad de enfermarnos o curarnos, como si el alimento fuera veneno o medicina, que no es ninguna de ellas, ¿no? Y en este sentido, ¿qué es lo que ha pasado? Que esta cultura de dietas nos ha hecho que, nos ha hecho creer que el impacto que tiene la alimentación en la salud es muchísimo, muchísimo más grande de lo que realmente tiene. Y aquí me gustaría hacer un ejercicio que hago muchas veces en mis talleres y probablemente quienes lo han tomado ya conocen la respuesta, pero les pediré que pongan ahorita en los comentarios. Si yo les preguntara qué porcentaje de la salud, de nuestra salud, de la salud de una persona, está determinada por lo que comemos, ¿qué me pondrían? ¿Qué porcentaje creen que está determinado por lo que comemos? Me encantaría que lo avienten ahí en los comentarios y les leo, ¿no? Para que veamos de qué manera nos han hecho creer cuál es el impacto de la alimentación en la salud. Así es que, sé que va un poquito retrasado. Ok, aquí nos ponen 80%, 90%, a ver, 20%, 50%, 80%, 80%, vean, ¿cuántos de 80, 90%? ¿Sí? Algunos de 20, 80%, vean qué fuerte. Bueno,
Pues les voy a contar. Y esto no lo digo yo, se pueden ir a buscar el esquema de determinantes de salud que está en la página de goimbo.org. De hecho, Fer, si puedes poner, porfis, Fer me está ayudando a moderar, si puedes poner ahí en el chat el link de Goimbo, no el link, la página, nos vamos a dar cuenta que entre alimentación y ejercicio juntos, aproximadamente contribuyen al 15% de la salud. El otro 85% tiene que ver con otras cosas, ¿sí? Solo más o menos entre un 10 y un 15% tiene que ver con lo que comemos. Entonces, en el momento en que nos damos, y esto nuevamente no lo digo yo, y se los voy a explicar, con un ejemplo hipotético que también suelo utilizar en mis talleres, es completamente hipotético, no va a pasar, pero imaginen que nacen hoy 2 gemelos idénticos, ¿sí? Y vamos a suponer que estos 2 gemelos idénticos se dan en adopción a 2 familias diametralmente opuestas. Es decir, uno se va adoptado por una familia en un país de primer mundo, en una familia con elevados recursos. Ahí puso el enlace, Fer. En una familia de altos recursos, con todas las posibilidades económicas, todo lo que implica vivir en la cima del privilegio económico, por así decirlo, que quiere decir que este niño va a acceder a las mejores escuelas, va a tener un sistema de salud de lo más avanzado, va a tener medicina preventiva, va a tener tiempo libre para actividades recreativas, va a poder acceder a terapia si lo necesita, va a vivir en un entorno seguro, en un lugar donde no hay delincuencia, donde no hay guerra, donde hay agua potable, donde hay todo esto. Y pensemos que el otro niño, el hermano, es adoptado, vámonos por el otro extremo, en un país pobre, en un país y en una familia marginada, dentro de un país pobre, dentro de un país de lo que le llaman tercer mundo, y que vive en una región donde no hay agua potable, donde no hay servicios de salud, donde no hay medicamentos, donde no llega la vacunación, donde este niño, digamos que a lo mejor no tiene, tiene que trabajar desde tempranas edades, donde hay violencia, donde hay epidemias, ¿sí? Entonces, imaginen que estos 2 niños viven en estas situaciones, son hermanos, gemelos idénticos, misma genética, viven en situaciones completamente opuestas, pero vamos a suponer que hay un organismo internacional que decide hacer una labor filantrópica, altruista con estos niños y mandarles de comer lo mismo, la dieta, lo que llaman la dieta perfecta todos los días de su vida. Y que les mandan, espárragos y salmón y todo esto que nos han dicho que garantiza la salud, y esta avena orgánica y leche de almendra y todas estas cosas que nos han hecho creer que podrían garantizar la salud. Yo les pregunto, ¿creen que estos 2 hermanos van a crecer en el mismo estado de salud? ¿De verdad? ¿Comiendo lo mismo? Entonces, ahí es donde les llevo a la reflexión de si somos lo que comemos. Por supuesto que no. Somos muchísimo, muchísimo más que lo que comemos. ¿Quieren que fije el enlace? Perdón, Fer, mándamelo, es que no me quiero distraer con los comentarios, pero si quieres, mándalo y lo fijo. Es más, Fer, no sé si te puedo hacer... ¿Cómo le puedo hacer para hacerte moderadora? Ok, no sé cómo hacerle. Pero bueno, ok, a lo que voy es, ahorita que lo ponga Fer voy a tratar de fijarlo. Y se los vamos a mandar, a ver, aquí está, déjame ver si puedo fijar comentario, ok. Y Fer, de una vez te voy a agregar como moderadora y así ya está, vas a tener funciones aquí, ok, perfecto, ya fijé el enlace. Entonces, ¿qué quiere decir con este ejemplo hipotético? Y lo van a poder ver en ese enlace que les está mandando Fer. Nos damos cuenta que la salud tiene que ver con muchísimo más factores y que muchos de ellos tienen que ver con lo que llamamos determinantes sociales de salud. Y ahí es donde tenemos que hablar de cuestiones de privilegio, desigualdad, opresión. Es decir, darnos cuenta cómo la salud está mucho más influenciada por factores fuera de nuestro control, ¿sí? En este esquema, se los voy a mandar al WhatsApp, al grupo de WhatsApp del reto. En este esquema podemos ver cómo la influencia en la salud se divide en varias áreas, tiene que ver con cuestiones
genéticas y biológicas, que no los controlamos, con cuestiones ambientales, eso que les decía, el aire que respiramos, el agua que bebemos, etcétera, si vivimos en un lugar donde hay guerra, donde hay epidemias, donde hay discriminación, pero tiene que ver también con acceso a servicios médicos, ¿sí? El hecho de tener acceso a servicios médicos de salud, por supuesto que garantiza nuestra salud mucho más que lo que desayunamos hoy en la mañana, ¿no? Tiene que ver también con lo que llamamos nuevamente determinantes sociales de salud, que esto es si vivimos en pobreza, si vivimos en discriminación, si tenemos acceso nuevamente a servicios de salud, etcétera. Y solamente más o menos un 35%, nada más, tiene que ver con lo que llamamos conductas de salud. Y en conductas de salud son cosas que podríamos llegar a controlar. Ahí entra la alimentación y ahí entra el ejercicio, pero también entran un montón de cosas. Si tomamos alcohol, si consumimos drogas, todo lo que tiene que ver con conductas. Por ejemplo, en pandemia el ponernos cubrebocas, eso es una conducta. Lavarnos las manos después de comer, eso es una conducta. Todas esas conductas representan el 35% más o menos. Por eso entre alimentación y ejercicio se calcula que es más o menos un 15%. Entonces, ya dejando esto claro, ahora entendemos que, claro, se ha sobredimensionado el impacto de la alimentación en la salud, haciéndonos creer que llega a niveles como el 80-90% que pusieron acá. Y por supuesto que eso va creando en nosotros un pánico a enfermar. Porque, claro, si yo creo que el 90% de mi salud depende de lo que como, claro que cada bocado que meto a mi boca, creo que me puede matar, que me puede enfermar. Y entonces, claro, empiezo a comer esos alimentos con culpa. Entonces creo que una de las herramientas importantísimas para liberarnos de la culpa al comer es redimensionar el impacto de la alimentación en la salud y darnos cuenta que no es como nos han contado, como nos quieren hacer creer. Y desde ese lugar eso no quiere decir que la alimentación no impacte en la salud. Sí, sí impacta, pero no en la magnitud que nos han hecho creer. Y quizás esto nos pueda liberar un poco de la culpa. Y esta culpa al comer por miedo a enfermar tiene que ver con lo que llamamos salutismo. ¿Qué quiere decir salutismo? Salutismo es la creencia de que la salud de una persona es básicamente su responsabilidad individual. Es decir, que si la persona enfermó es porque es por su culpa, porque no hizo algo bien. Claro que este salutismo lo que hace es creer que estas conductas de salud de las que yo les hablé representan el 100% de la salud e ignora todas las otras partes, ignora nuevamente la pobreza, la contaminación ambiental, la discriminación, la ausencia de servicios médicos, el maltrato que se les da a muchas personas en los servicios de salud, y aquí tenemos que hablar también de gordofobia, ¿no? Entonces es darnos cuenta que este salutismo, esta idea de que nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestra salud, también nos lleva a la culpa al comer. ¿Por qué? Porque creemos que cada bocado que metamos a nuestra boca, ¿sí?, va a tener esta capacidad de enfermarnos. Y entonces vamos a creer que es nuestra culpa enfermar, porque nos han hecho creer que nosotros también, así como nos hicieron creer que podemos controlar nuestro peso, también nos hicieron creer que podemos controlar nuestra salud. Ahora, algo les quiero decir, en este esquema de GoInbo, que se los vamos a mandar en el de WhatsApp, se los prometo que se los mando ahí, van a ver que dentro de factores genéticos y biológicos aparece el peso, porque el peso es genético y biológico, no es una elección, no es una conducta, ¿ok? Entonces, bueno, entonces, este miedo a enfermar tiene que ver también con lo que llamamos nutricionismo. Nutricionismo es esta también creencia de que los alimentos son solamente la suma de sus nutrimentos. Es decir, que lo único que importa de un alimento, lo único que importa es cuántos nutrimentos me aporta. Que no importa si me gusta, si no me gusta, si lo tengo accesible, si me es placentero, si tengo el tiempo de prepararlo, si me genera conexión con mis tradiciones o con mi familia, todo eso se invalida. ¿Sí? El nutricionismo, que está imperante en la cultura de dieta, nos ha hecho creer, por supuesto, que prácticamente lo único que nos interesa cuando comemos un alimento es su valor nutricional. Y que si ese valor nutricional no es excelso, supremo, no sé qué quiera decir eso, pero entonces tenemos que sentir culpa, ¿no? Como si cada bocado que metiéramos a nuestra boca tuviera que tener, nuevamente, un valor nutricional supremo. Y eso es una mentira. Porque quienes somos nutriólogas aquí lo sabemos, lo que importa finalmente es la suma de los alimentos que consumimos a lo largo de nuestras semanas, nuestros meses, no lo que comemos en una comida en especial. Y no comemos solo un alimento, comemos una variedad de alimentos. Y ningún alimento, repito, por sí solo, tiene la capacidad de, por sí solo, de enfermarnos ni de curarnos, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el miedo a engordar, miedo a enfermar. Luego,
Perdón, quien dice que si los podemos meter al grupo de WhatsApp, se tienen que inscribir al reto, lo voy a poner al final, ¿sí? Está en mi biografía, está en mis historias. Quien quiera unirse, tiene que unirse al reto. Nuevamente, lo he puesto toda esta semana en mis historias y también está en mi link, en mi biografía. Ok. Luego, miedo. La tercera vertiente de la culpa al comer viene de este miedo a comer de más, ¿sí? ¿De más qué quiere decir? Pues ahora sí que quién sabe, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta cultura de dietas también nos ha hecho creer que no tenemos la capacidad de autorregularnos. Nosotros, todos los que estamos aquí, todas, nacimos siendo comedores intuitivos. Es decir, teníamos cuando éramos lactantes, cuando nacimos, la capacidad de autorregularnos y quien nos alimentó, ya haya sido nuestra madre u otra persona, confiaba en esas, espero que confiara en esa capacidad de autorregularnos. Un bebé recién nacido, cuando tiene hambre y no hay manera de calmarlo más que con alimento. Cuando está satisfecho y tiene la capacidad de autorregularse. Tenemos esa capacidad. Pero esta cultura de dietas nos ha hecho creer que no tenemos esta capacidad, que no podemos confiar en nuestras señales internas. Y entonces, claro, nos ha hecho creer que si nosotros no contamos, medimos, pesamos, calculamos, etcétera, vamos a acabar siempre comiendo de más. ¿Sí? Más con respecto a qué, no sé, como si fuéramos robots nuevamente. Entonces, este miedo a comer de más, por supuesto, está arraigado a la gordofobia, porque claro, bajo esta idea de que una persona, si está gorda es porque seguramente está comiendo de más, que es una creencia que es absurda, ¿sí? Porque hay personas delgadas que comen más que personas gordas, entonces, ¿cómo nos explicamos eso, no? Seguramente muchas personas aquí conocen a muchas personas delgadas que jamás han hecho dieta, que comen lo que quieran y no engordan. Y entonces, como ahí es donde decimos, nos damos cuenta que es una mentira. O sea, si realmente fuera así, estas personas estarían engordando de forma constante. Entonces, claro, no todos vamos a tener la misma hambre, pero tampoco nosotros todos no vamos a tener la misma hambre todos los días. Mi hambre puede variar de un día al otro. A lo mejor hoy tengo mucha hambre, mañana menos. De la misma forma que no todos los días tengo ni las mismas ganas de orinar, ni el mismo cansancio, ni la misma sed, porque no somos robots, somos seres humanos, ¿sí? Entonces, es entender que no somos barriles sin fondo como nos hicieron creer, porque nos hicieron creer que somos una especie de barril sin fondo, ¿no? Y que si nosotros no nos damos el permiso incondicional de comer, vamos a terminar comiendo todo el día y sin parar, lo cual no es cierto. Yo puedo entender que seguramente hay mucha gente que sí se siente así. Si te sientes así, probablemente tiene que ver con que has vivido en restricción y en cultura de dieta. Y esta semana en el reto vamos a dar un montón de herramientas, un montón, porque hay libros, hay un workbook, para liberarte de todas estas creencias y darte cuenta que sí tienes esta capacidad de autorregularte, ¿ok? Ahora, este miedo a comer de más también viene de la creencia de que la comida, de que somos adictos a la comida. Y aquí ese es otro gran, enorme mito. No existe ninguna evidencia de que la comida sea adictiva. La comida no es adictiva. El ser humano necesita el alimento para comer. Entiendo que puede haber gente que sienta que no puede parar de comer y que tiene esta sensación de que pudiera estar, digamos, no tener control. Pero normalmente quien pasa por eso es porque está restringiéndose, porque hay una restricción pasada, porque probablemente no se permitió las galletas en el pasado o el pastel o la comida, ¿no? Si yo no... Les voy a poner un ejemplo que va a quedar más claro. Si yo no bebiera agua toda la semana, ¿no? Vamos a suponer, yo no bebo agua toda la semana. ¿Ustedes creen que el fin de semana yo puedo agarrar un vasito chiquito y darle traguitos mesurados o me voy a empinar el garrafón? Por supuesto que me voy a empinar el garrafón. ¿Y eso quiere decir que soy adicta al agua? ¿Sí? ¿O que no tengo fuerza de voluntad? ¿Nos damos cuenta de lo absurdo? Entonces, claro, cuando yo me he restringido, claro que cuando vuelvo a comer puedo tener esta sensación de no poder parar de comer porque mi cuerpo me está pidiendo a gritos la comida que no le di en días pasados. Pero además, no nada más es mi cuerpo, sino es mi mente que está pensando todo el tiempo. Aprovecha y come todo lo que puedas porque mañana ya no te vas a permitir estos alimentos. Es lo que llamamos el síndrome de la última cena, ¿sí? Entonces, nuevamente, esta sensación de perder el control, de no poder parar es normal, pero eso no quiere decir que el alimento sea adictivo. Los estudios que hay
que hablan de esta supuesta adicción a la comida. Primero que nada, se han hecho solo en ratas, en humanos no hay estudios porque es imposible hacer ese tipo no se ha podido encontrar la forma, la metodología para hacerlo. Entonces, primero, no somos ratas, pero lo que se ha visto es que las ratas que tienen esta conducta que pareciera adictiva hacia el azúcar, esta conducta que pareciera adictiva, solamente tienen esta conducta cuando las ratas no tienen acceso constante al alimento. Es decir, las ratas que tienen a veces, a las ratas que se les da el azúcar de manera intermitente y el alimento de manera intermitente, es decir, a ratos hay comida y a ratos no, es decir, hay dieta, hay hambruna, esas son las que presentan conductas que parecieran adictivas hacia el azúcar. Sin embargo, las ratas que tienen un acceso constante, digamos, al alimento y al azúcar no presentan estas conductas. Si quieren conocer más sobre esto del azúcar, este libro es denso, pero está maravilloso, lo estoy leyendo ahorita. Sugar Rush, se llama Science, Politics and the Demonization of Fatness. Dice, ciencia política y la demonización de la gordura. Está buenísimo, es de una socióloga académica súper renombrada, que hace todo un análisis de todas las mentiras que hay alrededor del azúcar, entre ellas la adicción al azúcar. ¿Ok? Ahora, nuevamente, si el azúcar fuera adictiva, ¿ustedes conocen alguna persona que haya abandonado a su familia, robado supermercados para ir a sacar el azúcar y comerse las cucharadas? O sea, nos damos cuenta de cómo es un cuento, una mentira, ¿sí? Entonces, no está en español. Este libro desafortunadamente no está en español, está en inglés, está denso, si se los digo, me está costando trabajo porque es un montón de información académica, pero está buenísimo, buenísimo. Se llama Sugar Rush, ahí se los pusieron, ¿ok? Luego, entonces, vamos con miedo a engordar ya, miedo a enfermar ya, miedo a comer de más, bajo esta creencia de que no vamos a poder parar de comer, que las personas que se han liberado de cultura de dietas, y aquí también me encantaría si hay alguien que lo ha logrado acá, se dan cuenta que no es cierto que van a comer todo el día, que en el momento en que te liberas de las dietas y te das el permiso incondicional de comer, te das cuenta que tienes la capacidad de autorregularte. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no es cierto que yo quiero comer todo el día, porque no se siente bien, porque eventualmente no se siente bien. Tampoco es cierto que quiero comer todo el día chocolates. Y yo les invito a hacer este ejercicio, ¿sí? Cierren los ojos ahorita e imagínense que de hoy en adelante les digo, ¿qué creen? De hoy en adelante se acabaron las verduras y las frutas, ya no van a poder comer eso. Ni pollo, ni pescado, ni carne, ni nueces, ni arroz, ni... De hoy en adelante solo vamos a comer galletas, chocolates, papitas y Coca-Cola. ¿Quién dice sí? ¿Quién quiere vivir así? ¿Quién levanta la mano y dice yo quiero vivir así? Es una mentira. No es cierto que vamos a querer comer solamente esos alimentos. Es la cultura de dietas la que nos ha llevado ahí. Y entonces, claro, esta cultura de dietas es la que nos hace desear esos alimentos con fuerza y que tengan este control sobre nosotros, ¿no? Exacto, aquí zafo, yo no, ¿quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? ¿Sí? ¿Ok? Aquí pone Manuel, cuando te liberas te das cuenta que te regulas, que no comes mucho todo el tiempo, que como no hay nada prohibido no tienes necesidad por nada, tal cual, ¿ok? Entonces, bueno, estamos con el miedo a comer de más, luego vamos, espérenme, es curioso, lo puse aquí, curioso que no hay miedo a comer de más, pero no hay miedo a comer de menos. ¿Por qué no tenemos miedo a comer de menos? ¿Por qué no tenemos miedo? O sea, ¿por qué no tenemos miedo a enfermar por comer de menos? Que es mucho más probable, ¿sí? O sea, cuando no comemos los suficientes calorías, los suficientes nutrimentos, tenemos más riesgo de enfermar. ¿Por qué no tenemos miedo a ese miedo a enfermar? O miedo a comer de menos, ¿sí? ¿Por qué cuando hacemos dietas no nos da miedo estar poniendo en riesgo nuestra salud por comer de menos? Sí, o sea, nos damos cuenta de lo absurdo que es. Ok, luego, la cuarta vertiente es el miedo a ser juzgados. Y esto es completamente entendible. Vivimos en una sociedad, sobre todo a las personas gordas. Esto es bien importante decirlo, porque las personas flacas no solemos ser juzgadas por lo que comemos. Porque yo puedo echarme un pastel o comprarme una malteada o ir con mi helado por la calle o comerme mi hamburguesa con papas y nadie me juzga. Sí.
Bueno, sé que hay personas que incluso juzgan a las personas delgadas, pero se juzga mucho más a las personas gordas. Y por supuesto que es completamente entendible que yo tenga el miedo a ser juzgado. Y por eso tenemos que luchar para desmantelar esta gordofobia y para que de alguna manera la gente entienda que el plato de cada quien es asunto de cada quien. Este miedo a ser juzgado, por supuesto, también tiene que ver, por supuesto, con la gordofobia, claro, porque es quienes más se juzgan a las personas gordas. También con el salutismo, con esta idea que tiene la gente de que la comida nos tiene la capacidad de enfermarnos y que entonces, de alguna manera, si estoy comiendo nuevamente, a lo mejor a mí como mujer flaca, no me van a juzgar por engordar, pero a lo mejor van a creer que estoy promoviendo malos hábitos si me como una hamburguesa con papas, ¿no? Sobre todo porque soy nutrióloga, ¿sí? Entonces, todo esto viene también de lo que llamamos la moralización de la comida, es decir, la cultura de dietas ha moralizado la comida, es decir, ha clasificado la comida en una dicotomía. Dicotomía quiere decir solamente una falsa dicotomía. ¡Ay, me salieron confetis! Bueno, una falsa dicotomía, es decir, falsamente nos ha hecho creer que los alimentos solamente pueden caber en dos categorías, o bueno o malo, o blanco o negro, o saludable o no saludable. Cuando no es cierto, los alimentos no son buenos ni malos, son comida. Y no caen en esta falsa dicotomía. Existen alimentos, no es que un alimento sea mejor que otro, tiene diferentes contenidos nutricionales. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? de preguntas, ¿no? Si yo les pregunto, ¿qué es más saludable? ¿Qué es más saludable? ¿O cuál es una mejor opción? ¿Comer una dona o brócolis, un plato de brócolis? Y lo más probable es que la mayoría de ustedes digan brócolis. Y si yo les digo, ok, pero a ver, si esa dona o esos brócolis es el único alimento que tiene acceso un niño antes de irse a la escuela y con él tiene que rendir toda la mañana, ¿qué es mejor para ese niño? ¿Irse con la dona o con los brócolis? ¿Sí? Si yo les digo, ¿qué es mejor? ¿Salmón o una canasta de pollo de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Ya hicimos aquí una propaganda. Seguramente entonces me van a decir salmón. Bueno, y si yo les digo, ok, pero esto es para una familia, ¿sí? De clase baja, donde para comer salmón podrían comer realmente, con lo que van a comprar la canasta de Kentucky, podrían comprar un filetito de salmón para toda la familia. ¿Qué es más sano? Que esa familia coma el salmón o coma la canasta de pollo que alimenta a toda la familia y que aparte les incluye su puré de papa y su ensalada de col. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más saludable? Nuevamente, exacto, una familia de 6, exacto. ¿Qué es más saludable? ¿Un pedazo de pastel o un plato de lechugas? ¿Sí? Para una mujer que se está recuperando de una anorexia. ¿Sí? ¿Qué es más saludable? ¿El pedazo de pastel con un vaso de leche o un plato de lechugas? Entonces es dejar de meter a los alimentos en exacto, es muy relativo, entonces no podemos clasificar los alimentos como buenos o malos, ¿sí? Y es entender que ese pastel probablemente con ese vaso de leche es lo que va a ayudar a esta persona con anorexia a salir de ahí, ¿sí? Entonces es entender el contexto y dejar de satanizar los alimentos y dejar de catalogarlos como algo, nuevamente, que solamente puede entrar en el bueno o en el malo. Exacto, depende del entorno, depende de la persona. Exacto. Ahora, y la última vertiente de la culpa al comer viene del miedo a no estar comiendo de la forma correcta. Otra vez los confetis. Está de fiesta el Instagram. Ok. De la forma correcta. Y nuevamente, esto viene, claro, de la creencia de que hay una forma correcta de comer. Una única. ¿Cuál? Usted va a adivinar dependiendo del gurú en turno, porque uno le va a decir a usted que
la keto, otro le va a decir que no, que la paleo, otro que le va a decir que el ayuno de 14 horas, otro le va a decir que no, el de 14 no, que hay que hacer el de 16, uno le va a decir que quite el gluten, otro le va a decir que no, lo que tiene que quitar los lácteos. ¿A quién le va a creer? No tengo idea, ¿sí? Cada uno le va a hacer creer que su forma de comer es la correcta. Y entonces, claro, cuando no comemos de esa forma correcta, dependiendo del gurú en turno, sentimos culpa. Y aquí es donde tenemos que entender que no hay una forma correcta o incorrecta de comer, que somos en el mundo más de 7,000 millones de personas, con patrones alimentarios, acceso a alimentos completamente diversos. ¿Quién tiene la capacidad para determinar cuál es la forma correcta de comer? Y démonos cuenta aparte que esa forma correcta de comer generalmente está asociada al privilegio, porque la que se promueve como la alimentación correcta es aquella alimentación que solamente es accesible para las clases privilegiadas, a la que la mayoría de la población no puede acceder. Y también es comida que generalmente decimos que la cultura de dietas también es colonialista porque exalta, digamos, más los alimentos que son blancos europeos, mientras que denigra o desprecia los alimentos tradicionales, ¿no? Como aquí en México se desprecia el mole y los tamales y los frijoles y las tortas y los sopes, porque eso nos hace creer que son malos alimentos, ¿no? Entonces, nuevamente, exacto, esta culpa por creer que no estoy comiendo de la forma correcta. Y también esta creencia falsa de que si comiéramos de esa forma correcta, jamás enfermaríamos y que seremos inevitablemente flacas, ¿no? Lo cual también es absurdo, ¿sí? O sea, porque hay personas que llevan esa supuesta alimentación correcta, lo que eso quiera decir, que igual les da cáncer, que igual se enferman, que igual tienen problemas en la vida. Hay personas en cuerpos grandes que llevan una alimentación bastante saludable, lo que eso quiera decir, e igual permanecen gordas. Pero claro, nos hacen creer que, nuevamente, que casi tenemos que calcular meticulosamente cada decisión alimentaria que tomemos este día. Y no este día, cada momento del día, ¿no? Y bueno, creo que otra cosa de la que tenemos que hablar es no nada más la satanización de los alimentos, sino la satanización del acto de comer. Es que el mismo acto de comer es satanizado, el mismo acto de comer. Y aquí les voy a contar una anécdota que tuve con una paciente la semana pasada que me estaba platicando, que se sentía a veces como muy culpable porque cuando estaba estresada, ¿sí? Cuando estaba como con mucha carga, ella tiene hijos pequeños y trabaja, y entonces cuando llega el final del día, se siente tan cansada y abrumada y lo que la tranquiliza y lo que la ayuda, digamos, en ese momento del día es sentarse a ver la tele y a comer unas papitas, ¿no? Y me decía ella que se sentía muy culpable nuevamente porque no tiene hambre y está comiendo sin hambre. Y yo digo, ¿cuál es el problema que coma sin hambre? O sea, ¿quién dice que tenemos que comer solo por hambre, no? Pero bueno, independientemente de eso, le decía yo, ¿esas papitas te ayudan a sentirte mejor? Sí. Y entonces, ¿cuál es el problema? Claro, el problema es que está satanizado el acto de comer. Y ella me decía, no, bueno, es que quizás no estoy enfrentando bien mis emociones. Y yo digo, ¿cómo? O sea, pensemos en otra estrategia para enfrentar el estrés, ¿no? Las emociones. Le pregunté a ella, ¿qué otra estrategia tienes, no? Y una estrategia que tiene, por ejemplo, es a veces, no sé, meterse a dar un baño caliente, un baño a una tina, o darse un masaje, o salir a caminar. Y le digo, ¿y por qué ahí no sientes que no estás afrontando tus emociones? O sea, ¿por qué no sientes culpa por meterte a dar un baño en vez de enfrentar tus emociones, lo que eso quiera decir? Entonces, nos damos cuenta que está satanizada también este comer emocional. Cuando la comida, exacto, a veces ayuda, como dice aquí Brenda, a ella le ayudó a pasar por un duelo. La comida nos ayuda a pasar por situaciones difíciles y nos hace más suave ese paso. ¿Cuál es el problema? O sea, es entender que es una herramienta más que nos ayuda a lidiar con emociones difíciles y qué bueno que estén ahí, ¿sí? Y claro, aquí me dicen, no, el problema no es las papitas, sino es no poder parar. Pero ¿quién no puede parar? La gente que tiene satanizadas esas papitas y que se las restringe. Porque cuando tú tienes el permiso incondicional de comer esas papitas y cuando no las satanizas y cuando ya no tienen un valor moral, puedes sentarte a comer esas papitas viendo la tele y decir, tuve un apapacho para mi corazón, para mi día, ya me tranquilicé y no pasó nada. Porque no pasó nada.
¿ok? Entonces, creo que es entendible nuevamente que nos sintamos así porque nos han hecho creer que comer es un acto que merece ser juzgado, que tendría que estar cargado de culpa, pero es que no tendría por qué estar cargado de culpa. Nuevamente, si a mí la comida me ayuda a, no sé, a aliviar, ahorita tomarme un chocolate caliente, bueno, hoy no porque hace mucho calor, pero en otro día, me ayuda a aliviar mi tristeza, ¿cuál es el problema? Y aquí me gustaría hacer un ejemplo, claro, que luego también hago en mis talleres, ¿no? Que digo, a ver, ¿qué pasaría si yo les dijera lo siguiente? Me da siento mucha culpa porque cuando estoy ansiosa o triste o enojada, lo que me calma es tomar té. Y me tomo una garrafa enorme de té. Y me siento muy culpable porque siento que soy una bebedora emocional. Porque la verdad es que no tengo sed, no es por sed, es simplemente soy una bebedora emocional y no estoy enfrentando mis emociones. Seguramente ustedes me dirían la mayoría, si no es que todas o todos, Raquel, no seas ridícula, si ese té te ayuda a aliviar estas emociones, pues tómate el té, ¿cuál es el problema? ¿Qué más da? Ya, o sea, si eso te calma tu angustia o tu miedo o tu tristeza. Pero ¿qué tal que yo les dijera que no es té, que es chocolate caliente? Ahí viene claro ya el juicio. ¿Por qué? Porque es calórico. Nuevamente, entonces nos damos cuenta que lo que se está juzgando no es el acto de comer emocional, se está juzgando el alimento. Sí. Hagámoslo igual el ejercicio pensando en comida, que yo les diga es que me da por comer cuando estoy emocionalmente mal, ¿no? Estoy triste o estoy enojada y yo lo que hago cuando estoy triste o enojada es me siento a comer y como unos platos enormes de brócoli. ¿Qué me dirían? A lo mejor hasta me aplaudirían. Entonces, nuevamente, lo que se está juzgando no es el acto del comer emocional, es el alimento. Ahora, yo entiendo que hay personas aquí que nos están viendo que piensan que no podrían parar con estos alimentos. Nuevamente, tiene que ver con esta creencia, una, de que estos alimentos son malos, tiene que ver con la restricción pasada, pero también con el miedo a la restricción futura. Si yo todo el tiempo cuando me estoy comiendo esas papas o ese chocolate caliente o lo que sea, estoy pensando todo el tiempo, es la última vez en mi vida que me voy a comer estas papas o es la última vez en mi vida que me voy a comer este chocolate caliente, pues claro que entonces quiero comer mucho más porque tengo que aprovechar. ¿Ok? Bueno, entonces ya vimos las 5 vertientes. Ahora, ¿cuáles son los pasos para liberarnos de la culpa al comer? ¿Sí? La primera es comprender el origen de la culpa, que es lo que hicimos en esta clase. Entender de dónde viene esa culpa para poderla pues trabajar y comprender de dónde viene. Y una vez que comprendamos con estas creencias, retar estas creencias, que es lo que hicimos en esta clase. Retar estas creencias. En el momento en que yo estoy pensando es que no me debo comer esto porque me voy a enfermar, ya tengo ahorita la información de, oye, la comida solo contribuye en un 15% a tu salud junto con ejercicio. ¿Será? ¿Será que te va a enfermar? ¿Quién dice que te va a enfermar? ¿De qué te va a enfermar? ¿De dónde sacas esa información? ¿De dónde viene? ¿Quién te la dijo? Sí, ¿ok? Luego, ahora, para retar la culpa al comer, lo que hay que hacer también es lo que llamamos terapia de exposición. Es decir, tienes que comer los alimentos que te provocan culpa, porque si no los comes nunca se va a ir la culpa. Como me dijo una paciente un día, si yo me voy a esperar sentada a que se me vaya la culpa al comer para comer un alimento, nunca lo voy a comer. Entonces, la primera vez la vas a comer a lo mejor con culpa y la segunda también. Y poco a poco, en la medida en que te des cuenta que comes los alimentos y no pasa nada, entonces esa culpa se va a empezar a suavizar. Cuando veas que no pasa nada y que ese alimento pierde el control sobre ti en el momento en que te das el permiso incondicional de comer. Entonces, nuevamente, para superar la culpa al comer, hay que hacer terapia de exposición, es decir, hay que comer aquellos alimentos que nos causan culpa, ¿ok? Y bueno, ya voy a cerrar para irnos a preguntas con estrategias muy puntuales que ya las hablamos, pero básicamente para que apunten, si quieren, estas 6 estrategias.
La primera, desmoralizar la comida. Dejar de pensar de catalogarla en buena y mala. La segunda, normalizar el comer emocional. Eso también nos va a ayudar a liberarnos de la culpa al comer. La tercera, entender que la salud va mucho más allá de lo que comemos. La cuarta, darnos el permiso incondicional de comer lo que queramos cuando queramos. 5, muy importante, trabajar en la aceptación incondicional de nuestros cuerpos. Porque si vamos a querer seguir controlando nuestro cuerpo, nuestro peso, va a ser muy difícil que nos liberemos de esta culpa. Y la 6, otra cosa es, retemos a la policía alimentaria, es decir, la policía que aparece en nuestra cabeza cuando estamos comiendo, retémosla con información, digamos que nos ayuda a desmitificar lo que nos dice, pero también dejemos de policiar los platos de los demás. También es un ejercicio que tenemos que hacer. Dejemos de vigilar los platos de los demás, de comparar nuestro plato con el de los demás, de hacer comentarios sobre los platos de los demás. Entonces, básicamente,